Ya, compañeros, de una vez comenzaremos. Veremos esta vez otro método de integración denominado integración de funciones racionales. Hasta el momento hemos visto tres métodos de integración, ¿no? Primero era el método de descomposición, el método de sustitución y el método de integración por partes. Este cuarto método ahora veremos. Y para este método vamos a hallar las integrales de funciones racionales. ¿Y qué es una función racional? Una función racional es la división de dos polinomios de esta forma, como un r de x igual a un polinomio de grado n en el numerador dividido entre un polinomio de grado m en el denominador. Un ejemplo puede ser este, ¿no? Es una función racional, perdón, la división de dos polinomios. El grado del numerador es un polinomio de grado 2, ¿no? Y el grado del denominador es un polinomio de grado 3. M vale 3 en este caso, ¿no? N y M respectivamente son los grados de los polinomios. Y existen dos tipos de funciones racionales. Están las funciones racionales propias y las funciones racionales impropias. Las funciones racionales propias son cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Un ejemplo puede ser este. Fíjense acá, en el numerador es un polinomio de grado 0. N por lo tanto vale 0, ¿no? El grado del numerador vale 0. Y el grado del denominador es un polinomio de grado 2, por lo tanto, el grado del denominador vale 2, m vale 2. Acá se verifica que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Esta desigualdad se verifica, ¿no? Por lo tanto, esta función es una función racional propia. Y las funciones racionales impropias. Eso ocurre cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Un ejemplo, este. Grado del numerador, un polinomio de grado 2, n es igual a 2. Grado del denominador es un polinomio también de grado 2. Se verifica entonces esta igualdad, esta relación. Entonces, esta es una función racional impropia. Generalmente vamos a querer hallar las integrales de funciones racionales propias. Para ello vamos a realizar una división, si es que ocurre esto, el segundo, cuando la función racional es impropia. Hacemos lo siguiente. Realizamos la división y para eso recordamos esta parte. El dividendo entre el divisor es igual al cociente más el residuo entre el divisor. Y ya, comenzaremos entonces de una vez a resolver ejercicios, ¿no? Hallaremos la integral de esta función, de esa función integrando. Entonces, se trata de la división de dos polinomios. El polinomio del numerador es un polinomio de grado 4. N vale 4, entonces, ¿no? Este es el polinomio. X cuadrado más 2x más 1. El grado del numerador es 4 y el grado del denominador es 2. El grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Se trata de una función racional impropia. Estamos en el segundo caso, ¿no? Es una función racional impropia. Cuando la función es racional, bueno, cuando la función es impropia, entonces tenemos que realizar la división. Esta división tenemos que realizar. Entonces acá el dividendo es esta parte. El numerador es el dividendo. En el denominador está el divisor. Realizamos la división.
x a la cuarta entre x cuadrado más 2x más 1. Entonces, alguna expresión que multiplicado por x al cuadrado nos dé x a la cuarta, esa expresión va a ser x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Signo cambiado, negativo x a la cuarta. Realizamos luego las operaciones. Más por más es positivo. Signo cambiado, negativo. 2x por x al cuadrado es 2x elevado al cubo, ¿no? 2x elevado al cubo. Seguimos con la división. Más por más es más. Signo cambiado, menos. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Luego realizamos la suma. Acá entonces x a la cuarta positivo, x a la cuarta negativo, se hace 0, ¿no? Lo que nos va a quedar es negativo 2x al cubo menos x al cuadrado. Continuamos con la división. Algún valor que multiplicado por x al cuadrado nos dé 2x elevado al cubo, ese valor es negativo 2 veces x, ¿no? Si multiplicamos negativo 2x por x al cuadrado, lo que nos va a dar es negativo 2x al cubo. Realizamos entonces la división. Más por menos es menos, signo cambiado más. 2x por x al cuadrado es 2x al cubo. Menos por más es menos. Perdón. Más por menos es menos, signo cambiado positivo. 2x por 2x es 4x al cuadrado, ¿no? Y finalmente, más por menos es menos, signo cambiado positivo. 1 por 2x es 2x. Realizamos luego la suma. Y acá, positivo 2x al cubo, negativo 2x al cubo, 0, ¿no? Lo que nos va a quedar es 3x al cuadrado más 2 veces x, ¿no? 3x al cuadrado más 2 veces x. Un poco más allá lo recordaré. ¿Hasta qué punto realizamos la división? Hasta que este residuo, su grado sea menor que el divisor. En este caso, el residuo es de grado 2 y el divisor también sigue siendo de grado 2, ¿no? Seguimos entonces con la división. Algún valor que multiplicado por x al cuadrado nos dé 3x al cuadrado. Ese valor es positivo 3. Realizamos la división. Más por más es más. Signo cambiado, menos, ¿no? Menos 3x al cuadrado. Más por más es positivo. Signo cambiado, menos. 2x por 3 es 6x, ¿no? 6x. Y finalmente, más por más es más. Signo cambiado, menos, ¿no? Menos 1 por 3 es 3. Luego realizamos la suma. 3x al cuadrado positivo, 3x al cuadrado negativo, 0, ¿no? Y 2x menos 6x es menos 4x. Y menos 3. Esta parte entonces es el divisor. Esta parte es el dividendo. Esta parte va a ser el cociente. Esto es el cociente. Y esta otra parte va a ser el residuo. Eso es el residuo. Residuo. Ya. Entonces, en la división, dividendo entre divisor es igual al cociente más el residuo entre el divisor. El dividendo es x a la cuarta. Entonces, x a la cuarta, el dividendo entre el divisor es x cuadrado más 2x más 1. Eso es igual al cociente
al cociente más el residuo entre el divisor. El cociente es x cuadrado menos 2 veces x más 3, más el residuo. El residuo es menos 4x menos 3. Y eso entre el divisor. El divisor es x cuadrado más 2x más 1. Eso hacemos entonces cuando la función racional es impropia. Es el cociente y esta otra parte es el dividendo. Y fíjense acá. Acá sigue existiendo una función racional, ¿no? La división de dos polinomios. Pero ya acá el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Se trata entonces de una función racional propia. Este es el divisor, este es el dividendo. Entonces, esta función la podemos expresar como la suma de esto, ¿no? De todos estos términos. Entonces, eso reemplazando en la integral, nos quedará lo siguiente. La integral de toda esta parte, entonces, lo podemos expresar de esta manera, como x al cuadrado menos 2x más 3, más menos 4x menos 3, x cuadrado más 2x más 1. Un momentito, por favor, creo que en algo me equivoqué. Voy a verificarlo. Ah, ya, está bien. Esto diferencial de x. Ya. Luego, ¿no? Acá tenemos la suma de varias funciones. Método de descomposición, ¿no? La integral es la suma y resta, ¿no? De varias funciones. La integral entonces será la integral de la primera función más la integral de la segunda función, más la integral de la tercera función y más la integral de la cuarta función, ¿no? Método de descomposición. Entonces acá será la integral de x al cuadrado diferencial de x menos 2 la integral de x diferencial de x más 3 la integral del diferencial de x más la integral de negativo 4x menos 3 sobre x cuadrado más 2x más 1. Diferencial de x. Y utilizamos tablas de integración luego. Entonces podemos decir acá, por tablas de integración, la tabla que vamos a utilizar es la siguiente. La integral de x a la n diferencial de x.
Eso es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Esa tabla de integración vamos a utilizar para hallar estas integrales. Para esta última va a ser el problema. Es un poco complicadito de hallar esa integral. Pero por el momento lo reescribiremos de esta manera. Para el primero, la integral de x al cuadrado diferencial de x. N vale 2 entonces, ¿no? Para ese caso. Y esa integral será x al cubo sobre 3 menos 2 veces la integral. En este caso, n vale 1 y su integral será x al cuadrado sobre 2 y más 3 veces, en este caso, esto no podemos reescribirlo como x a la 0. Vale 0 entonces el exponente. Porque x a la 0 es 1, ¿no? X a la 0 es 1. Entonces, esa integral será solamente x. Si derivamos esta función, lo que nos va a dar es 1, ¿no? 1. Y más la última integral. Denominaremos como integral número 1. Esta entonces sería nuestra solución. Nos faltaría hallar todavía la integral 1. Denominaremos entonces acá como nuestra ecuación número 1. Y que esta parte sea la integral número 1. Ya. La integral 1 hallaremos aparte. La integral 1 va a ser igual a la integral negativo 4x menos 3 en el numerador y en el denominador x cuadrado más 2x más 1. X cuadrado más 2 veces x más 1. Diferencial de x. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Podemos factorizar el denominador completando cuadrados, ¿no? Esta operación algebraica. Justamente, bueno, acá directamente lo haremos. Negativo 4x menos 3 en el denominador. Y el denominador, x cuadrado más 2x más 1, justamente es el binomio cuadrático perfecto, ¿no? X más 1 elevado al cuadrado. Si desarrollamos este binomio, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? El denominador, entonces, de este binomio perfecto. Y el diferencial de z va a ser igual a, perdón, pero el diferencial de z es acá, va a ser igual a la derivada de esta función, su derivada es 1, eso multiplicado por el diferencial de x. Reemplazando entonces en la integral 1, acá un poco más allá, nuestro cambio de variable va a estar acá en el denominador. O si no, podemos decir, ¿no?, que x es igual a z menos 1. Son equivalentes, ¿no? Pero al final nuestro cambio de variable va a ser ese. Y la integral 1 vamos a reescribirla en términos de esa nueva variable. Será entonces negativo 4 multiplicado por x. Llevándolo a la otra variable, eso será z menos 1, ¿no? Menos 3 sobre z elevado al cuadrado. Z elevado al cuadrado. Diferencial de x es igual al diferencial de z. Perdón. Diferencial de z. Un poco entonces escribimos eso.
La integral 1 va a quedar como sigue. ¿Qué es lo que podemos realizar? Este menos 4 podemos distribuir, ¿no? En el denominador. Lo que nos va a quedar es negativo 4z. Menos 4 sería, ¿no? Positivo 4, de hecho, sería la multiplicación. Positivo 4 menos 3 es positivo 1, ¿no? Positivo 1 sobre z al cuadrado diferencial de z. Luego acá podemos realizar una distribución, ¿no? Esta operación, a más b sobre c es igual a 1 sobre c multiplicado por a más b. Y luego distribuimos. Esa operacióncita podemos realizar. Y podemos reescribirlo como a sobre c más b sobre c. Acá, ¿no? La integral 1 entonces quedaría como la integral del negativo 4z, bueno, negativo 4z sobre z al cuadrado más 1 sobre z al cuadrado, diferencial de z. Simplificamos este z con este z. Entonces, finalmente, la integral 1 quedaría como, sería, ¿no? Acá, negativo 4 sobre z. Entonces, la propiedad de linealidad de la integral la aplicamos ahí. La integral del diferencial de z sobre z quedaría más la integral de 1 sobre z al cuadrado diferencial de z. Sí, ahora sí, estas integrales son mucho más sencillas de hallar, ¿no? Método de descomposición nomás acá. Método de descomposición. Ya. Entonces, podemos recurrir a tablas, ¿no? La integral 1 entonces reescribimos como negativo 4 por la integral del diferencial de z sobre z más la integral de z a la menos 2 diferencial de z. Entonces, de acá decimos de tablas. De tablas tenemos esta expresión, la integral del diferencial de x sobre x. Eso es igual a ¿qué? Entonces, 1 sobre x. ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? Esa función es logaritmo de x, ¿no? Si derivamos el logaritmo de x, vamos a obtener 1 sobre x, la función integrando. Y para el otro podemos aplicar la integral de x a la n diferencial de x, ¿no? Eso va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Finalmente, entonces, la integral 1 va a quedar como sigue. Menos 4 veces el logaritmo natural de z, más, en este caso, entonces, n vale menos 2. Será entonces z elevado a la menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Menos 1 y todo eso sobre menos 1. Volviéndolo a reescribir, la integral 1 va a ser igual a negativo 4 logaritmo de z menos 1 sobre z, ¿no? Podemos reescribir. Luego volvemos a la variable original. Decimos entonces, pero nuestro cambio de variable era z igual a x más 1, ¿no? Acá estaba nuestro cambio de variable. Y la integral 1 quedaría como negativo 4 logaritmo natural de x más 1 menos 1 sobre x más 1. Esa entonces sería nuestra integral 1. A esa ecuación la denominaremos como la ecuación número 2. Luego reemplazaremos 2 en 1. 2 en 1. Lo que vamos a hallar es nuestra integral y acá entonces reemplazaremos. Ya hemos hallado la integral 1, ¿no? Por aparte, por separado. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. La integral y va a ser igual a x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado nomás, ¿no? Que acá podemos simplificar esto con esto. Más 3x más la integral 1. Y la integral 1 es
em, menos, bueno, con corchetes podría ser, o directamente, menos 4 logaritmo natural de x más 1 y menos 1 sobre x más 1. Estamos sumando la integral 1 nomás, ¿no? Toda esta parte es la integral 1. Es entonces, y al final, no se olviden de la constante de integración, más la constante de integración. Esa entonces sería nuestra solución de nuestra integral. Esa sería nuestra solución. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Tienen alguna duda? Es cuestión de practicar nomás integral. Mucha práctica se necesita, es necesario. ¿Tienen alguna duda? Si no, podemos continuar. Entonces, si derivamos toda esa expresión, ¿no? Si derivamos toda esa expresión respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión. Ya, continuaremos entonces. Hallaremos ahora esta otra integral. Hallar la integral de esta función. 8x cuadrado 8x menos 3, 2x más 3. Se trata también de una función racional impropia, ¿no? Porque el grado del numerador, que es 2, es menor, bueno, perdón, es mayor que el grado del denominador. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Se trata entonces de una función racional impropia. ¿Qué es lo que debemos hacer con este tipo de funciones? Tenemos que realizar la división. Entonces decimos acá 8x cuadrado más 8x menos 3. Eso dividido entre 2x más 3. Dividiendo entre el divisor. Realizamos la división. Un poco más acá. Ahora sí. Ya. Entonces, algún valor que multiplicado por 2x nos dé 8x al cuadrado. Ese valor es 4x, ¿no? 4x positivo. 4x por 2x es 8x cuadrado, ¿no? Comenzaremos entonces con la división. Más por más es más. Signo cambiado, menos. 2x por 4x es 8x al cuadrado. Más por más es más. Signo cambiado, menos. 4x por 3 es 12 veces x. Realizamos luego la suma. Negativo 8x cuadrado, positivo 8x cuadrado. Se hace 0, ¿no? Lo que nos va a quedar acá es negativo 4x menos 3. ¿Sí? El residuo sigue siendo, ¿no? Mayor o igual que el grado del divisor. El grado del residuo sigue siendo mayor o igual que el grado del divisor. Seguimos entonces con la división. Algún valor que multiplicado por 2x nos dé negativo 4x. Ese valor es negativo 2, ¿no? Negativo 2 por 2x es negativo 4x. Realizaremos la división. Más por menos es menos. Signo cambiado, más. 2x por 2 es 4x. Más por menos es menos. Signo cambiado, más. 2 por 3 es 6. Luego realizamos la suma. Acá 4x negativo, 4x positivo, 0. Y lo que nos va a quedar solamente es positivo 3, ¿no? Entonces ya el residuo. Se trata de un polinomio de grado 0, ¿no? El grado del residuo es 0 y el grado del divisor es 1.
el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Entonces, hasta ahí realizamos la división. Y luego decimos que 8x al cuadrado más 8x menos 3, el dividendo entre el divisor, 2x más 3, va a ser igual al residuo. El residuo es 4x menos 2. Bueno, perdón, el cociente más el residuo es 3, dividido entre el divisor, y el divisor es 2x más 3. De esa manera entonces podemos expresar esa función racional impropia. Esta parte entonces es el cociente. Esta parte del 3 es el residuo. Y fíjense acá, sigue existiendo una función racional, pero ahora esta función racional ya es propia, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y la integral podemos expresarla como, no, la integral. Esta integral, esa parte, la podemos expresar como esta suma, ¿no? Esa suma de funciones, como 4x menos 2 más 3 sobre 2x más 3, diferencial de x. Utilizamos la propiedad de linealidad de la integral, entonces esa integral podemos reescribirlo como 4 veces la integral de x diferencial de x, ¿no? Descomposición, método de descomposición acá. 4x diferencial de x menos 2 la integral del diferencial de x más la integral de 3 veces, perdón, 3 veces la integral del diferencial de x sobre 2x más 3. Hallamos cada una de esas integrales y hallamos nuestra integral, ¿no? Nuestra integral que nos pide. Entonces acá, 4, la integral de x diferencial de x, ¿no? Su integral va a ser x al cuadrado sobre 2. Ya directamente lo haremos. X al cuadrado sobre 2. Menos 2 veces la integral del diferencial de x va a ser x. Y más 3 veces denominaremos acá una integral número 1. ¿Sí? Entonces, a esta ecuación resultante la denominaremos como nuestra ecuación número 1. Y hallaremos la integral 1 aparte. La integral 1 es igual a la integral de esta integral, ¿no? Es la integral 1. Diferencial de x sobre 2x más 3. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Un cambio de variable, ¿no? Podemos decir que z es igual a 2x más 3 en el denominador. Entonces el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa expresión respecto a x. Su derivada es 2. Eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, para aplicar este cambio de variable, este 2 tendría que estar en el diferencial de x multiplicándolo. No está, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que realizamos? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada, ¿no? Se simplifican esos valores. Aplicando luego el cambio de variable, va a quedar la integral, un medio de la integral de 2 diferencial de x es el diferencial de z. Y en el denominador nos quedaría z, ¿no? Ahora, esta integral ya lo podemos hallar. Es la integral del diferencial de z sobre z. Recurrimos a tablas, ¿no? Entonces, la integral 1 va a ser igual a un medio de... La integral del diferencial de z sobre z es igual al logaritmo, ¿no? El logaritmo de z. Si derivamos esta función respecto a z, lo que vamos a obtener es 1 sobre z, ¿no? La función integrando. Esa entonces sería la integral 1. Volviendo a la variable original, la integral 1 sería
un medio del logaritmo natural de z, pero z es 2x más 3, ¿no? 2x más 3. Esa entonces sería nuestra integral 1. A esta ecuación denominaremos como 2 y luego reemplazaremos en la ecuación número 1. Reemplazaremos acá. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. La integral va a ser igual a 4 entre 2 es 2, ¿no? 2x cuadrado menos 2x más 3 veces la integral 1, pero la integral 1 lo hemos hallado aparte y eso es un medio del logaritmo natural de 2x más 3. Y todo eso sumado más la constante de integración. Y esa sería nuestra integral que nos piden hallar. Toda esa parte. Esa entonces sería nuestra solución, nuestro problema. Si derivamos esta función respecto a x y luego simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta función. ¿Se ha comprendido? Seguiremos, sino con más ejercicios. Solo son funciones racionales, ¿no? Todavía no estamos descomponiendo en fracciones parciales, por si acaso. Un poco más adelante lo vamos a hacer. Tenemos que primero saber resolver funciones racionales, las más simples, para poder entrar a fracciones parciales. Eso entonces, compañeros. Continuaremos entonces, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de integrales va a surgir, o esta integral puede ser. Este tipo de integrales va a surgir cuando estemos descomponiendo en fracciones parciales. Vamos a ver cómo se trata de, cómo se resuelve cada una de ellas. Comenzaremos entonces con este primer tipo de integral, donde a y b son constantes, constantes cualquiera. Entonces, para esta integral, realizamos un cambio de variable, z igual a ax más b. Diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es a, ¿no? Eso multiplicado por el diferencial de x. Este a, pero no está multiplicándolo al diferencial de x en nuestra integral. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos por a y dividimos entre a, ¿no? Y no afectamos en nada. Multiplicamos por a y dividimos entre a y no afectamos en nada. Ahora sí, ¿no? Este a ya está multiplicándolo al diferencial de x. Podemos aplicar entonces ese cambio de variable. La integral entonces quedaría como 1 sobre a multiplicado por la integral de a diferencial de x, eso es el diferencial de z, ¿no? Con nuestro cambio de variable. Ese es el diferencial de z y el denominador ax más b es z, ¿no? Tenemos entonces acá el diferencial de z sobre z. Esa integral es muy conocida. La integral es logaritmo natural de z, ¿no? Por tablas podemos obtenerlo eso. Logaritmo de z. Si derivamos el logaritmo, vamos a obtener 1 sobre z, ¿no? Más la constante de integración. Eso sería todo. Volviendo a la variable original, la integral quedaría como 1 sobre a multiplicado por el logaritmo natural de z, pero z con nuestro cambio de variable era ax más b, donde a y b son constantes. Ax más b. Y eso más la constante de integración. Esa entonces sería la integral de esa función. De esta función, esta sería su integral. Esa entonces sería nuestra solución. Ya, continuaremos, ¿no? Sencillo estaba esto, pero sabe aparecer. Muy, muy, muy seguro sabe aparecer esta integral.
solamente ya con valores, con A y B ya numéricos. Hallaremos esta otra integral. La integral de 4x más 12 dividido entre x cuadrado más 6x más 11. Un poco particular es esto, pero generalmente se hace el cambio de variable acá, en el denominador. Entonces podemos realizar acá nuestro cambio de variable. Z igual a x cuadrado más 6x más 11. Obtenemos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 2x más 6, ¿no? Sustitución nomás, método de sustitución estoy aplicando acá. 2x más 6. Ahora este 2x más 6, para poder aplicar este cambio de variable, este 2x más 6 tendría que estar multiplicando el diferencial de x. No está, ¿no? No está multiplicándolo. Pero si reescribimos esa integral como sigue, en el numerador podemos factorizar un 2, ¿no? Un 2. Lo que nos va a quedar es 2x más 6, diferencial de x. Y en el denominador, x cuadrado más 6x más 11, ¿no? Fíjense entonces, para poder aplicar este cambio de variable, este factor tendría que estar multiplicando el diferencial de x. Y sí está, 2x más 6 sí está multiplicándolo. Aplicamos la sustitución entonces, lo que vamos a obtener es 2, este 2, esta parte de 2x más 6 diferencial de x es el diferencial de z. Y en el denominador, x cuadrado más 6x más 11 es z. A una integral muy sencilla, ¿no? Se ha reducido por el método de sustitución. Tenemos la integral del diferencial de z sobre z. Y esa integral sabemos que es logaritmo natural de z, ¿no? Eso más la constante de integración. Volviendo a la variable original, eso será 2 veces logaritmo natural de z. Z es x cuadrado más 6x más 11. Y eso sumado a la constante de integración. Esta entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Sencillo, ¿no? También a veces sabe aparecer este tipo de funciones integral cuando descomponemos en fracciones parciales. Ya, continuaremos entonces. Este otro haremos. Rápidamente lo haremos. Ya. Se trata de la integral de 1x cuadrado más 6x más 11. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Si queremos realizar un cambio de variable en z igual a x cuadrado más 6x más 11, un cambio de variable en el denominador, tenemos el diferencial de z. Va a ser entonces la derivada de esta función respecto a x, su derivada es 2x más 6. Diferencial de x, ¿no? Para poder aplicar este cambio de variable, este 2x más 6 tendría que estar multiplicando al diferencial de x. En este caso, no está multiplicándolo. No podemos aplicar entonces este cambio de variable. Otra opción que podemos realizar es completar cuadrados en acá, en el denominador. Entonces, podemos decir acá, cálculos auxiliares, completando cuadrados. X cuadrado más 6 veces x más 11, podemos reescribirlo como x cuadrado más 2 multiplicado por 3 multiplicado por x, ¿no? Más 11. Hasta ahí no hemos afectado en nada. Luego, completamos cuadrados. Entonces, ¿no? Para completar cuadrados, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado sería este segundo elevado al cuadrado. No tenemos ese segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos sumar 3 al cuadrado y restar 3 al cuadrado. Y ahora sí, esa parte va a ser igual
a un binomio perfecto, ¿no? El binomio es x más 3 elevado al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esta otra parte va a ser un número. Es 11 menos 9, ¿no? 11 menos 9, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Creo. 2 positivo. Más 2. Entonces acá el denominador podemos expresarlo de esta manera. Y la integral quedaría como sigue. El numerador es 1 y el denominador lo podemos expresar como x más 3 elevado al cuadrado más 2 diferencial de x. Ya, ahora sí acá podemos realizar, ¿no? Un cambio de variable, digamos acá, z igual a x más 3. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, su derivada es 1, eso multiplicado por el diferencial de x. Sí podemos realizar ese cambio de variable. La integral entonces quedaría como el diferencial de z en el numerador y en el denominador x más 3 es z, nuestro cambio de variable, ¿no? Z cuadrado más 2. Eso es lo que nos quedaría. Y esta integral ya es un poco más sencillo de resolverlo. Podemos hacerlo por tablas, ¿no? Entonces decimos acá, de tablas, las tablas que les he proporcionado está la siguiente integral. La integral del diferencial de x sobre x cuadrado más a al cuadrado, más un número elevado al cuadrado. Esa tablita de integración podemos aplicar. Eso es igual a 1 sobre a multiplicado por el arcotangente de x sobre a, más la constante. Entonces, ¿no? Para aplicar, sacamos raíz y elevamos al cuadrado. Eso es lo que podemos realizar. Sacamos raíz y elevamos al cuadrado. La integral entonces finalmente quedaría como, ahora sí estamos, ¿no? La variable al cuadrado más un número al cuadrado. Variable al cuadrado más un número al cuadrado en el denominador. Eso va a ser igual a 1 sobre a. Para este caso, para nuestro caso, entonces el valor de a sería raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 multiplicado por el arcotangente de la variable de integración, que para nuestro caso es z, y eso sobre a. Para nosotros el valor de a es raíz de 2. Todo eso más la constante de integración. Y eso sería nuestra integral. Volvemos a la variable original. Acá decimos entonces, pero z es igual a x más 3. Nuestro cambio de variable. Entonces, finalmente, la integral quedaría como 1 sobre raíz de 2 por arcotangente de x más 3 sobre raíz de 2 más la constante de integración. Esa entonces sería nuestra integral. Derivamos esta función respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es nuestra función integrando esta parte. Continuaremos. Este es el más difícil que podría aparecer. Esta integral, este tipo de integral. El 6 es este. Antes de continuar, pero ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estos casos pueden aparecer en las integrales, en las funciones racionales.
Ya, continuaremos entonces. Esta integral es un poco complicadita. Resolveremos, pero. A ver, primeramente intentaremos realizar un cambio de variable en el denominador. Z igual a x cuadrado más x más 1. El diferencial de z entonces va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 2x más 1, ¿no? Eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, para aplicar este cambio de variable, 2x más 1 tendría que estar multiplicando el diferencial de x. Pero fíjense acá, es x más 1. No está multiplicándolo al diferencial de x. No es el mismo, ¿no? Solamente por este 2 varía ya. No podemos aplicar el cambio de variable entonces acá. Pero podemos realizar artificios. ¿Qué pasa si acá, para aplicar ese cambio de variable, acá x más 1, x cuadrado más x más 1? ¿Qué pasa si a todo el numerador multiplicamos por 2 y dividimos entre 2? No afectamos en nada, ¿no? Pero ya estamos obteniendo al distribuir ese 2x, este 2x ya vamos a obtener. Entonces la integral podemos reescribirlo como un medio de la integral. Bueno, acá abajo lo haré. Un medio de la integral de 2x más 2, ¿no? Al distribuirlo en el numerador. Y en el denominador, x cuadrado más x más 1 lo mantenemos. Diferencial de x. Ahora acá podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Un medio de la integral de 2x más 1 más 1, ¿no? Sobre x cuadrado más x más 1. Diferencial de x, ¿no? 1 más 1 es 2. Este 2, ¿no? Estamos distribuyéndolo acá y acá. Ya. Entonces luego podemos aplicar esto. Sabemos, ¿no? Que a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. Entonces podemos decir que toda esta parte sea a, que esta parte sea b y que la parte del denominador sea c. La integral entonces quedaría como un medio de la integral de a sobre c, 2x más 1, sobre x cuadrado más x más 1, más b sobre c, 1 sobre x cuadrado más x más 1, diferencial de x. De esa manera entonces. Luego aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Entonces esa integral se reduciría a lo siguiente. Un medio de la integral de 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1, diferencial de x, más la integral de 1 sobre x cuadrado más x más 1. Diferencial de x. O sea, la integral quedaría como un medio de una integral 1, que es esta primera integral, más la integral número 2, que es esta otra integral. Luego acá podemos decir, ¿no? Que la integral 1, bueno, esta ecuación denominaremos como la ecuación número 1. Y resolveremos ambas integrales aparte. La integral 1 es igual a la integral, aparte, ¿no? Esa es la integral 1 y esa es la integral 2. La integral 1 es la integral de 2x más 1 sobre x cuadrado más x más 1. Diferencial de x. Ahora sí acá, en acá, ya podemos realizar este cambio de variable que estábamos intentando al principio.
2x más 1 ya está multiplicando al diferencial de x. ¿Sí? Ya podemos aplicar ese cambio de variable. Y la otra integral, ¿no? Ya podemos resolverla también, como el anterior ejercicio que hemos hecho. Entonces acá, ¿no? Realizando el cambio de variables, z igual a x cuadrado más x más 1, para hallar esa integral 1. Diferencial de z va a ser igual a 2x más 1. Diferencial de x. Y la integral 1 quedaría como la integral del diferencial de z sobre z, ¿no? Esa integral ya es muy conocida. Esa integral es el logaritmo natural de z. Volviendo a la variable original, la integral 1 quedaría como el logaritmo natural de z, pero z es x cuadrado más x más 1. Eso para la primera integral. A esta ecuación entonces la denominaremos como nuestra integral o nuestra ecuación número 2. Esa es la integral 1. Ya hemos hallado esta parte. Hallaremos la otra parte, la integral 2. Acá no, entonces la integral 2 va a ser igual a la integral de 1 sobre x cuadrado más x más 1 era, si no me equivoco. Sí, la integral 2. Y este tipo de integrales ya sabemos cómo hallarlos, ¿no? Es similar al anterior ejercicio lo que hemos hecho. En el denominador solamente existe constantes. Y en el denominador está un polinomio cuadrático. ¿Qué es lo que realizamos entonces? Completamos cuadrados. X cuadrado más x más 1. Eso es equivalente a x cuadrado más x más 1. Para completar cuadrados, ¿no? El primero necesitamos completar a un binomio cuadrático perfecto. El primero al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la operación de completar cuadrados. Pero acá no está el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo, ¿no? No está un 2 ahí. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos multiplicar por 2 y dividir entre 2 y no afectamos en nada. Tenemos ahora acá el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos realizar? Sumamos un medio elevado al cuadrado y como estamos sumando, también restamos. Este más uno un poco más allá lo escribiré. Menos un medio elevado al cuadrado, ¿sí? Luego, esta parte, toda esta parte es el binomio perfecto x más un medio elevado al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Binomio perfecto. Y esta otra parte ya es un número. Es 1 menos un cuarto. ¿Cuánto es eso? 1 menos un cuarto. Eso es positivo 3 cuartos, ¿no creo? Positivo 3 cuartos. El denominador entonces lo podemos expresar de esta manera, completando cuadrados. La integral 2 entonces quedaría como sigue. Como la integral de 1 sobre x cuadrado más x más... Perdón. Acá un poco más espaciado lo haré. 1 sobre el denominador. El denominador lo podemos expresar como x más un medio elevado al cuadrado. Más 3 cuartos. Diferencial de x. Ahora acá,
realizamos un cambio de variable adecuado. Podemos realizar nuestro cambio acá, ¿no? Z igual a X más un medio. El diferencial de Z entonces va a ser igual a la derivada de esta función respecto a X, que es 1. Eso multiplicado por el diferencial de X. Aplicamos el cambio de variable. La integral 2 quedaría como la integral de 1 diferencial de X es el diferencial de Z en el numerador. Y en el denominador lo que nos quedaría sería Z al cuadrado, ¿sí? Z al cuadrado más 3/4. Tenemos acá entonces un número al cuadrado más un número. Podemos aplicar esta tablita de integración, ¿no? La tabla de integración que hemos aplicado ese dato. Entonces acá decimos de tablas. Esta integral conocemos, ¿no? Diferencial de X sobre X cuadrado más A cuadrado. Eso es igual a 1 sobre A multiplicado por el arco tangente de X sobre A. Esa tablita de integración entonces podemos aplicar. Pero acá, este valor de A tiene que estar elevado al cuadrado. Acá no está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos realizar? Sacamos raíz y elevamos al cuadrado, ¿no? Ese número podemos expresarlo como raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Raíz de 3 al cuadrado es 3, ¿no? Y 2 al cuadrado es 4. Así lo podemos expresar. Finalmente, entonces, nuestra integral 2 quedaría como sigue. Como 1 sobre A, el valor de A, pero es raíz de 3 sobre 2. Multiplicado por el arco tangente de la variable, para nuestro caso es Z, todo eso sobre A. Y A es raíz de 3 sobre 2. Esa entonces sería nuestra integral número 2. Podemos reescribirlo un poco mejor. Tenemos entonces el inverso de raíz de 3 sobre 2. El inverso es 2 raíz de 3, ¿no? O multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Obtenemos lo mismo, ¿no? Casi se sobreentiende que está dividido entre 1. Multiplicado por el arco tangente de esta parte, ¿no? Tenemos otra vez el inverso de raíz de 3 sobre 2. Es una forma de pensarlo. O si no, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Vamos a obtener 2 raíz de 3 multiplicado por Z. Esa entonces sería nuestra integral 2. Volvemos a la variable original. Decimos entonces, pero con nuestro cambio de variable Z era igual a X más un medio, ¿no? Nuestro cambio de variable primero. X más un medio. O si no, 2X más 1 sobre 2, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. La integral 2 entonces finalmente va a ser igual a 2 raíz de 3 multiplicado por el arco tangente de 2 raíz de 3 por Z. Pero Z es esto o esto, ¿no? Es lo mismo. Lo reescribiremos solamente como 2X más 1 sobre 2, ¿no? Esta multiplicación ahorita. Acá entonces este 2 con este 2 podemos simplificar. Esa entonces sería nuestra integral número 2. A esto denominaremos nosotros como nuestra ecuación número 3. Ya tenemos la integral 1, ya tenemos la integral 2. Decimos luego 2 y 3 en 1. Lo que vamos a obtener es
la integral igual a, ¿dónde está entonces acá, no? Nuestra integral 1. 1/2 de la integral 1 más la integral 2. La integral entonces va a ser igual a 1/2 de la integral 1. La integral 1 es logaritmo de x cuadrado más x más 1, ¿no? Logaritmo natural de x cuadrado más x más 1. Y la integral 2 es 2 raíz de 3, arco tangente, un poco reescribiéndolo eso, 2x más 1 sobre raíz de 3. Cerramos corchetes. Y todo eso sumado más la constante de integración. Y esa sería nuestra integral y esa sería nuestra solución, entonces. ¿Se ha entendido? Es cuestión de practicar, yo digo un poco. Que ustedes practiquen más que yo hago. Para mostrarles nomás, pero lo estoy haciendo eso. Entonces, ¿no? Hay bastantes problemas en el Demidovich, 5000 problemas del Demidovich, para que puedan verlo, ¿no? Un poco. Eso sería entonces, compañeros, en la parte, ¿no? De funciones racionales, solamente funciones racionales, algunas simples, los más simples que podemos encontrar. Una función racional propia sería esto, ¿no? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Es una función racional propia. ¿Qué tipo de integrales entonces puede aparecer, como han visto? Al descomponer en fracciones parciales. Ya, entonces, continuaremos, ¿no? ¿Qué último más haremos? Fracciones parciales. Este sería el 5, ¿no? Entonces, fracciones parciales es una operación algebraica. Esta operación es la descomposición de una función racional propia. Tienen que notar esto. Función racional propia. ¿Qué significa? Que el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador, ¿no? Para que la función sea racional propia. Descomposición de una función racional propia en la suma de varias funciones racionales propias más simples. Esa es entonces la operación algebraica de descomposición en fracciones parciales. Acá entonces tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tengo algunos ejemplos. Son 4 casos. 4 casos, ¿no? El caso 1 es cuando los factores del denominador son todos de primer grado y ningún factor se repite. Un, un ejemplito puede ser esto, ¿no? Acá tenemos una función racional propia. El grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3. Función racional propia. Podemos aplicar fracciones parciales. Si fuera impropia, tendríamos que realizar la división, como hemos visto en los primeros ejercicios, y volverlo una función racional propia. Entonces la función racional es propia. Luego, ¿qué es lo que realizamos en fracciones parciales? Factorizamos el denominador de esta manera. Entonces, este denominador así lo podemos factorizar. ¿Y qué es lo que realizamos luego? Como les había comentado acá, es la descomposición de una función racional propia en la suma de varias funciones racionales propias más simples. Función racional propia y función racional propia. La suma de funciones racionales, que son más simples. Y fíjense acá, para este primer caso, todos los factores son de primer grado y ninguno se repite. Estos factores se refieren, los factores del denominador. Entonces, este primer factor es un factor de primer grado, es un polinomio de grado 1, ¿no? Lo mismo con este y lo mismo con este. Para cada factor le va a corresponder una función racional propia. Entonces, para x más 1 le va a corresponder a sobre x menos 1. Para x menos 2, b sobre x menos 2. Y para x menos 3, c sobre x menos 3. ¿Sí? Para este primer caso.
tenemos que hallar estos valores de A, B y C. Si alcanzamos, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Así entonces se puede descomponer esta función racional en la suma de otras funciones racionales que son mucho más sencillas. Y de cada una ya es más sencillo, ¿no? Hallar su integral. Existe otro segundo caso. Cuando los factores del denominador son de primer grado y algunos se repiten o tienen multiplicidad, también se le dice. Fíjense entonces, acá tenemos una función racional propia, el grado del numerador es 0 y el grado del denominador seguramente va a ser 4. Acá entonces tenemos un factor lineal, es un polinomio de grado 1, no se repite, no está elevado a alguna potencia. En cambio, con este otro, x menos 3 también es lineal, pero este se repite 3 veces, está elevado al cubo. Para este segundo en caso, entonces, podemos descomponerlo de esta manera. Para el primer factor le va a corresponder esta primera función racional, ax menos 1. Y para este factor que se repite, va a ser lo siguiente. Un coeficiente b que no conocemos entre x menos 3 elevado a la primera potencia, más otro coeficiente c que no conocemos, dividido entre x menos 3 elevado al cuadrado. Y más otro coeficiente dividido entre x menos 3 elevado al cubo. Así sería entonces su descomposición. Si este, digamos, fuera un 4, entonces tendríamos que continuar acá, más un e dividido entre x menos 3 elevado a la cuarta. ¿Sí? Si fuera un 4. O si fuera un 5, si fuera un 6 o si fuera un 7. Si tuviera más multiplicidad. Pero en nuestro caso solamente es un 3. Ya. Estos valores de A, B, C y D tenemos que hallarlos. Un caso tercero es cuando el denominador existen factores de segundo grado que son irreductibles y no se repiten. Este caso, por ejemplo, no podemos reducir esto a la multiplicación de dos funciones lineales de primer grado. Ya no podemos factorizarlo. X cuadrado más 1 ya no podemos factorizarlo. Lo mismo con x cuadrado más 4. Ya no podemos factorizarlo más. Para este caso, entonces, ocurre lo siguiente. X menos 1 es un lineal, ¿no? Y no se repite. Su función racional, entonces, va a ser un coeficiente A dividido entre X menos 1, para el primer factor. Para el segundo factor, que ya no se puede reducir más, X cuadrado más 1, y en el numerador va a ser una función lineal de primer grado, un grado menor, un bx más c. Este b y este c no conocemos, pero vamos a poder conocer un poco más después. Eso para x cuadrado más 1. Y para x cuadrado más 4, lineal acá, en el numerador, un dx más c. Un cuarto caso entonces. Un cuarto caso es el siguiente. Cuando los factores de segundo grado irreductibles se repiten algunos. Un ejemplo, x menos 1, x cuadrado más 9 elevado a la cuarta. Perdón, elevado al cuadrado. Si desarrollamos esto, vamos a obtener un polinomio de grado 4. Si desarrollamos x cuadrado más 9. Polinomio de grado 4. Y si multiplicamos por x menos 1, vamos a obtener un polinomio de grado 5. Al multiplicarlo ambos. Grado 5 denominador, grado 4 numerador. Se trata, sigue de una función racional propia. Podemos descomponer en fracciones parciales. Entonces, la manera de descomponerlo es la siguiente. Para este primer factor lineal, a sobre x menos 1. Y como este cuadrático se repite dos veces, porque está elevado al cuadrado, va a ser x cuadrado más 9 elevado a la primera potencia, en primer lugar, y en el numerador bx más c. Este b y este c no conocemos todavía. Y x cuadrado más 9 elevado al cuadrado. No, hasta que es... Si esto, digamos, fuera un elevado al cubo,
Acá tendríamos todavía un fx más g, digamos, sobre x cuadrado más 9 elevado al cubo. Así tendríamos que todavía seguir descomponiéndolo en fracciones parciales. Pero en este caso no, solamente está elevado al cuadrado. Eso sería entonces, compañeros, la descomposición en fracciones parciales. Intentaremos hacer un ejercicio más, por favor. Un poquito de paciencia. Este ejercicio entonces haremos. Ya. Uy. Ya. A ver, rápido lo haremos. Fíjense entonces. Polinomio de grado 1, polinomio de grado 1. Si multiplicamos estos dos, lo que vamos a obtener es un polinomio de grado 2. Si multiplicamos esos dos. Y si multiplicamos con este tercero, vamos a obtener un polinomio de grado 3. Polinomio de grado 3 en el denominador. Polinomio de grado 4 en el numerador. Se trata de una función racional impropia. ¿Qué es lo que debemos realizar entonces? Se trata de una función racional impropia. El grado del numerador es 4 y el grado del denominador es 3. Grado del numerador es mayor que el grado del denominador. No podemos descomponer directamente por fracciones parciales. ¿Qué es lo que debemos realizar acá? Tenemos que realizar la división. Para realizar la división, entonces, deberíamos reescribir este denominador de otra manera. Para ello, entonces, realizamos el siguiente cálculo auxiliar. X menos 1 multiplicado por X más 2 multiplicado por X menos 3. Realizamos la multiplicación. Será entonces X cuadrado más 2X menos X, ¿sí? Más 2X menos X es positivo X, ¿no? Más X y finalmente menos 1 multiplicado por 2 es menos 2. Eso multiplicado por X menos 3. Seguimos con la multiplicación. Entonces será acá, ¿no? X al cubo menos 3X al cuadrado. Más X al cuadrado menos 3X. Y finalmente el último, al realizar la multiplicación, menos 2X y menos 2 por menos 3 es positivo 6. Entonces, el denominador podemos reescribirlo como X al cubo menos 2X cuadrado menos 5X más 6, ¿no? El denominador. Podemos reescribirlo de esta manera. Fíjense entonces, polinomio de grado 3, polinomio de grado 4, ¿no? Es una función racional impropia. Entonces, la integral podríamos reescribirlo de esta manera. Numerador, 3x cuarta más 6x cubo más 9x más 12. Denominador, x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6, diferencial de x. Ya, se trata de una función racional impropia, entonces tenemos que realizar la división. 3x cuarta más 6x cubo más 9x más 12
tenemos que dividir entre x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x menos, bueno, perdón, más 6. Ya, un momentito, por favor. Ya. Realizaremos entonces la división. Entonces acá, algún valor que multiplicado por x al cubo nos dé 3x a la cuarta. Ese valor es 3x, ¿no? Realizaremos entonces la división. Más por más es más, signo cambiado menos. X al cubo por 3x es 3x a la cuarta. Menos por más es menos, signo cambiado más. 2x cuadrado por 3x es 6x elevado al cubo, ¿no? 6x elevado al cubo. Un poco mejor lo haremos esto. Acá falta el x al cuadrado, ¿no? Así lo reescribiremos. Más 0x al cuadrado más 9x más 12. Ya. Continuaremos entonces con la división. Menos por más es menos, signo cambiado, más, ¿no? 5x multiplicado por 3x es 15x al cuadrado. Seguiremos. Más por más es más, signo cambiado, menos, ¿no? 6 por 3, 18. 18 veces x. Realizamos luego la suma. Negativo 3x, positivo 3x, 0, ¿no? 6x cubo, eso es 12, ¿no? 12x elevado al cubo. Más 15x cuadrado. Menos 9x, ¿no? Menos 9x y finalmente más 12. Entonces el residuo, su grado es 3 y el divisor luego realizamos la división. Más por más es más. Signo cambiado, menos, ¿no? Menos. 12 por x al cubo es 12x al cubo. Menos por más es menos. Signo cambiado, más. 2x cuadrado por 12 es 24, ¿no? 24x al cuadrado. Acá entonces, menos por más es menos. Signo cambiado, más. 5 por 12 es 60, ¿no? 60 veces x. Y finalmente, más por más es más. Signo cambiado, menos. 12 por 6. Creo que me he equivocado, ¿no? 12 por 5, ¿cuánto es? Ah, sí, 60, ¿no? 12 por 6, entonces, ¿cuánto es? 72. 12 por 6 es 72. Realizamos luego la suma. Esto se hace 0. Lo que nos quedaría sería 15 más 24. 15 más 24 es 39, ¿no? 39x cuadrado, 60 menos 9, 51. 72 negativo, 12 positivo. 60, ¿no? 60 negativo. Ahora acá, el grado del residuo es 2, el grado del divisor es 3. Hasta ahí realizamos la división. Entonces, la integral podemos reescribirlo como sigue. Esa división, ¿no? Va a ser igual al cociente. El cociente es 3x más 12. Más el residuo
el residuo es 39x cuadrado más 51x más 60. Y todo ello entre el divisor. Esta parte, ¿no? X al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 60. Todo ello diferencial de x, ¿no? Así podemos reescribirlo entonces la integral. Propiedad de linealidad luego aplicamos. La integral va a ser igual a 3, la integral de x. Bueno, directamente lo haremos ahora. La integral será la integral de la primera función más la integral de la segunda función más la integral de la tercera función, ¿no? Para la primera función, 3 multiplicado por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿no? Directamente ya. Más 12 veces la integral de 1, entonces sería, la integral de 1 es x, ¿no? Y más esta integral 1 la denominaremos la integral número 1. Y a esta ecuación denominaremos como nuestra ecuación número 1. ¿Sí? Eso entonces. Resolvemos la integral 1 por separado. La integral 1 va a ser igual a numerador 39x cuadrado más 51x más 60. X al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 60. Bueno, perdón, diferencial de x. Esta parte del denominador, esta parte, ¿no? Es el desarrollo de lo que ya teníamos factorizado en un principio. X menos 1, x más 2, x menos 3. Así nomás lo reescribiremos. X menos 1, x más 2 y x menos 3. Ahora sí, fíjense. Grado del denominador es 3. Grado del numerador es 2. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Se trata de una función racional propia. Y para funciones racionales propias, sí podemos descomponer en fracciones parciales. Esta es una función racional propia. Entonces acá lo diremos descomponiendo en fracciones parciales por fracciones parciales. 39x cuadrado más 51x más 60 entre x menos 1, x más 2, x menos 3. Esa función la podemos descomponer en lo siguiente, en la suma de funciones racionales que son mucho más simples. Estamos entonces en el primer caso. En el denominador ya está factorizado. Y todos los factores son... Dime. En el residuo menos 60 es... no entendí por qué. Sí, no, perdón, sí, menos 60. Acá no me equivoqué. Menos 60. Es menos 60, gracias. Menos 60, está bien. Entonces, está bien. Está bien. Estamos en el primer caso, ¿no? Podemos decir inclusive acá. Primer caso. En el denominador, todos son factores lineales
y no se repite. Ninguno está elevado a alguna potencia. Entonces podemos descomponerlo en lo siguiente. Para el primer factor, la primera función racional. Para este factor, un x menos 1, ¿no? La primera función racional. En el numerador va a estar un coeficiente que no conocemos. Para el segundo, un b, ¿no? Dividido entre x más 2. Y para el tercero, un c dividido entre x menos 3. Así, entonces, de esta manera podemos descomponerlo en fracciones parciales. Nuestro objetivo ahora es hallar estos valores, a, b y a, c. Ya, y para ello, ya. Para ello podemos aplicar lo siguiente. En el lado, podemos tratarlo como una igualdad. En el lado izquierdo no afectamos en nada. 39x cuadrado más 51x menos 60. Se mantiene. En el denominador también. X menos 1, x más 2, x menos 3. Y acá, en el lado derecho, mínimo común denominador, ¿no? Podemos sacar. El mínimo común va a ser x menos 1 multiplicado por x más 2 multiplicado por x menos 3. Y en el numerador será a multiplicado por x más 2 multiplicado por x menos 3 más b multiplicado por x menos 1 multiplicado por x menos 3 y más c multiplicado por x menos 1 y por x más 2. Sus nombres, por favor, en el chat me lo pueden estar colocando mientras. Después, ¿qué es lo que podemos realizar? Una igualdad, ¿no? Mismo denominador, podemos simplificarlo. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. 39x cuadrado más 51x menos 60. Igual a, y acá lo mantenemos. Ax menos x más 2, x menos 3, más b, x menos 1, x menos 3, más c, multiplicado por x menos 1, x más 2. Ahora acá es donde vamos a trabajar para poder hallar a los valores a, b y a, c. Como se trata de una igualdad, para cualquier, para cualquier valor de x, ¿no? Tendría que verificarse la igualdad para cualquier valor de x. Ahora, si nos damos valores adecuados para poder hallar esos coeficientes, por ejemplo, acá, si decimos, ¿no? Si x es igual, digamos, para poder hallar a, por ejemplo, si x es igual a 1, 1 menos 1 acá sería 0, ¿no? Pero en esta ecuación, acá vamos a reemplazar. Si x es igual a 1 en esta ecuación, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos 39 por 1 al cuadrado es 39, ¿no? Más 51x, acá me falta. Más 51 multiplicado por 1 al reemplazarlo, ¿no? En vez de x, 1. Menos 60. Eso en el lado izquierdo. Y en el lado derecho nos quedaría a multiplicado por 1 más 2 multiplicado por 1 menos 3, ¿no? Y acá, fíjense, a reemplazar x igual a 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, ¿no? Este término va a ser 0 y este término también va a ser 0. Entonces, acá tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es a. ¿Cuánto es 39 más 51 menos 60? Es positivo 30, ¿no? Igual a multiplicado por 3 multiplicado por menos 2. Entonces acá el valor de a sería igual a 30 entre negativo 60, entre negativo 6, ¿no?
O sea, el valor de A sería igual a, ¿cuánto es eso? 30 entre 6 es 5, ¿no? Negativo 5. Ese entonces es el valor de A. Ya tenemos un coeficiente que conocemos. Hacemos lo mismo, similar. Ahora diremos si X es igual a, para poder hallar a este otro coeficiente, que le corresponde a X más 2. Si le decimos que X sea igual a menos 2 más 2 acá sería 0, ¿no? Pero en esta ecuación, en esta igualdad, si decimos que X es igual a menos 2, ¿qué es lo que pasa? Será entonces acá, reemplazamos, ¿no? En vez de X, menos 2. 39, pero 39 por 2 elevado al cuadrado. 39 por menos 2 elevado al cuadrado, más 51 multiplicado por menos 2, ¿sí? Menos 60. Es igual a, acá entonces fíjense, X vale menos 2. Menos 2 más 2, 0. 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0, ¿no? Este primer término va a ser 0. Más B, acá, X menos 2. Menos 2 menos 1 es menos 3, ¿no? Directamente lo haremos. Menos 3 multiplicado por menos 2 menos 3 es menos 5, ¿no? Menos 5. Más, finalmente, menos 2 más 2, 0. 0 por cualquier expresión va a ser 0, ¿no? Más 0. De acá entonces tenemos una ecuación con una incógnita. El lado derecho, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es 39 por 4? 51 por 2 negativo y menos 60. Menos 6, ¿no? Todo el lado derecho es menos 6. Y el lado izquierdo es positivo 15. Creo que está mal. Am, ya, es al cuadrado acá, ¿no? No era al cubo. Acá me equivoqué un errorcito pequeño. Ahora sí. Pero igual sale menos 6. Entonces de acá tendríamos entonces que B es 6 entre 15, negativo, ¿no? 6 entre 15, negativo. Simplificamos un poco, mitad, bueno, perdón, terceras partes, 2 y 5, ¿no? 2 quintos negativo. B entonces finalmente vale negativo 2 quintos. Ahora nos falta solamente hallar un coeficiente, el valor de C. Decimos entonces si X es igual a positivo 3 para hallar el valor de C. Reemplazamos acá. 39 por 3 al cuadrado más 51 por 3 menos 60. Eso es igual a, acá los primeros dos van a ser ceros. Reemplazarlo. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Lo que nos quedaría sería C multiplicado por 3 menos 1 es 2. 3 más 2 es 5, ¿no? 2 multiplicado por 5. 2 multiplicado por 5. Entonces, el lado izquierdo sería 39 por 3 al cuadrado más 51 por 3 menos 60. 39 por 3 al cuadrado más 51 por 3 menos 60, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien.
Me sale 444. C multiplicado por 10. Entonces, de acá, el valor de C sería igual a 44, ¿no? 444 entre 10 es 44. Entonces, ese sería el valor de C. Finalmente, entonces, esta, hemos hallado ya estos valores, ¿no? A, B y C respectivamente. Ya conocemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A vale menos 5, ¿no? Menos 5 entre 1 podría ser. El valor de B vale negativo 2 quintos. Y el valor de C vale 44. Entonces, finalmente, la integral va a quedar, ¿no? Como lo siguiente. Esta función no queremos hallar su integral. La integral 1 era, no, perdón, la integral 1. Menos 5 sobre x menos 1. Ahí lo podemos escribir como negativo 2 quintos, multiplicado por 1 sobre x más 2. Y finalmente más 44 sobre x menos 3. Diferencial de x. Ya, entonces, propiedad de linealidad de la integral. Menos 5, la integral de diferencial de x sobre x menos 1. Menos 2 quintos, la integral de 1 sobre x más 2, diferencial de x, más 44, la integral de 1 sobre x menos 3, diferencial de x. Esa integral entonces nos queda hallar. Descomposición nomás de hecho estamos haciendo aquí, ¿no? Hallamos cada una de esas integrales y hallamos la integral que nos piden. La integral 1 entonces va a ser igual a menos 5 multiplicado. Para esta primera integral, ustedes lo pueden verificar, ¿no? Va a ser el logaritmo natural de x menos 1. Menos 2 quintos, lo haré con otro color. Logaritmo de x menos 1, logaritmo natural de x más 2, logaritmo natural de x menos 3 sería esa otra integral. Esa sería entonces nuestra integral número 1. A esta, ¿qué ecuación es ahora pues? Ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 luego reemplazaremos acá en la ecuación 1. Esta es nuestra ecuación número 2. Luego decimos 2 en 1. Aquí está 1. La integral quedaría como 3 medios x cuadrado más 12x y más la integral 1. Y la integral 1 es menos 5, ¿no? Logaritmo de x menos 1 menos 2 quintos logaritmo de x más 2 más 44 logaritmo de x menos 3. Y todo eso más la constante de integración. Y esa finalmente sería nuestra solución. Eso entonces sería todo. Ahí acabaría nuestro problema. La siguiente clase, por favor, continuamos con más ejercicios de fracciones parciales. No, no hemos alcanzado mucho. Ya. Les envío entonces el documento. No, ¿tienen alguna duda? Pero antes de tirar.
Bueno, compañeros, entonces la próxima semana continuamos. Nos vemos. Gracias por su atención.